Tiempos modernos. Sir Francis Drake se apoyó sobre una pared cubierta de carteles en los alrededores del Palacio de Variedades y dejó que su cabello engominado reposara sobre los gigantescos letreros con los nombres impresos en letras rojas y negras. Según su reloj de bolsillo, aún quedaba media hora larga para que tuviera que embadurnarse la cara con corcho quemado a fin de interpretar su papel de Beodo. Así que podía permitirse el lujo de perder el tiempo en la esquina viendo cómo pasaban los coches de caballos, las bicicletas y las chicas guapas, e incluso el de fumarse otro cigarrillo Woodbine para aligerar la espera. Llevaba respondiendo al nombre de Sir Francis Drake desde que sus compañeros de colegio en Lambeth lo apodaran así a los 6 años de edad, después de que su madre cayera en la pobreza. Se había visto obligado a usar sus medias rojas como calcetines, y aunque estaban recortadas para parecer tales, sus plisados y brillos carmesíes eran tan evidentes que terminaron por granjearle el susodicho mote. Bajo su punto de vista, no había escapado mal. Sidney, su hermano mayor, o mejor dicho, su antecesor, que era como llamaban a los hermanos mayores en la escuela Hanwell para pobres, había tenido que usar como blazer una vieja chaqueta de terciopelo con franjas rojas y negras en las mangas, también de su madre. Con 10 años y, por tanto, ya más consciente de su propia imagen, empezaron a llamarlo José el de la túnica de muchos colores. Nota del traductor por el pasaje bíblico relativo a José en Génesis 37, 1/3. Apostado en el cruce con la calle principal, se descubrió sonriendo al recordar esos apodos, o al menos el de Sidney, si bien en ese momento no le habían parecido tan divertidos. Sin dejar de reír, se consoló diciéndose a sí mismo que Francis Drake tenía fama de atractivo, heroico e impetuoso, mientras que José había acabado arrojado a un pozo por sus hermanos, totalmente indignados con su forma de vestir. Además, Sir Francis Drake era mucho mejor que otros sobrenombres que le habían dado con el paso de los años y que había tenido que aguantar durante más tiempo. Oatsy, por ejemplo, era uno de ellos, una fusión absurda entre oats y barley, avena y cebada. Lo soportaba sin problemas, pero no le gustaba demasiado. Siempre había pensado que le hacía parecer un paleto y esa no era exactamente la imagen que deseaba transmitir. Un carromato cervecero con el distintivo de Phipps subió la cuesta tintineando entre los bufidos de un caballo Shire moteado, cuyos fregoniles cascos, grandes como platos, se detuvieron al llegar a la intersección en la que estaba él. La cadena del ajado portón trasero mantenía la carga en su sitio, viejas cajas sometidos a los rigores del clima en los exteriores de los pubs, con la madera húmeda salpicada de moho y los huesos ya ocupados por nuevos recipientes de brillante líquido ambarino destinados a otra taberna, a otra ventosa esquina de un empedrado patio bañado en alcohol. El vehículo aguardó en el cruce a que pasaran una carreta y un joven en bicicleta, y luego reanudó su ascenso. Contemplaba la escena ociosamente apoyado aún en los carteles, cuando se le ocurrió lo hilarante que sería meterse allí mismo en el papel de Beodo. Entrecerró los ojos bajando los párpados para parecer medio groggy y esbozó una sonrisilla bobalicona. Aún sin maquillarse con el corcho, el ademán le arrugó el rostro hasta aparentar 10 años más de los que tenía, que eran 20. Emitiendo con la garganta un sonido profundo, deglutorio e incoherente, clavó su mirada borrosa en el carromato cervecero y emprendió una marcha insegura y borrachina, aunque en realidad resuelta, en su dirección, como si tratara de caminar en línea recta con piernas que no rigieran. Dio 3 pasos cuesta abajo, se recompuso, volvió a otear su presa. Se bajó de la acera y se acercó al carromato a través de la casi desierta vía adoquinada. Finalmente extendió las manos como si quisiera agarrar los traqueteantes botellas y exclamó que debía estar en el cielo. Ante lo cual el sorprendido cochero se giró, lo miró, azuzó el caballo y esquivió la parte trasera de la carreta, que aún no había terminado de cruzar la calle, y se alejó tintineando calle arriba tan rápido como le permitió su transporte. Tras el lance, regresó tranquilamente hacia la esquina en la que estaba instalado mientras observaba cómo se alejaba el carromato, orgulloso de su puesta en escena y al tiempo avergonzado por la misma razón. Lo de hacerse el borracho se le daba demasiado bien. Por supuesto, el modelo en que basaba todos sus papeles de borracho era su padre, Charles, cuyo nombre había heredado y que había muerto de hidropesía 10 años antes, en 1899.
18 litros. Esa era la cantidad de líquido que habían llegado a drenarle a su padre de la rodilla, y también el motivo de que, cuanto mayor fuera su éxito interpretando al beodo, mayor fuese su sensación de culpabilidad. Observó cómo el sol de septiembre descendía oblicuamente sobre los viejos edificios de Northampton, encorvados sobre las esquinas del cruce, y cómo teñía sus ladrillos tiznados de un fulgor naranja. Y pensó en la última vez que había hablado con su padre. Había sido en un pub, recordó sin gran sorpresa. En el Three Stacks de Kennington Road, tal vez. Sí, en el Stacks, el Horns, el Tankard, o en uno de esos. Había sido aquella misma hora del día, a última hora de la tarde o primera de la noche, de regreso a la casa de Pownall Terrace, en la que vivía junto a su madre y Sidney. Al pasar frente a aquel pub, había sentido el extraño impulso de empujar las puertas batientes y asomarse al interior. Su padre estaba a solas en un rincón, así que a través de la estrecha rendija que había abierto, tuvo la rara oportunidad de poder observar inadvertidamente al hombre que lo había criado. El espectáculo era desolador. Charles padre estaba sentado sobre la desvaída tapicería del lugar, sosteniendo un vaso de oporto en una mano, como si quisiera controlar la irregularidad de su propia respiración. Tenía la otra descansando sobre el chaleco, así que se daba un aire a Napoleón, que era lo que siempre decía su madre, pero en versión hinchada, como si lo hubieran inflado con una bomba de aire. Lo que antes habían sido unas facciones torneadas y saludables, ahora era una bolsa acuosa y temblorosa, en la que su antiguo atractivo se había sumergido hasta perderse. Antaño había tenido un rostro suave y ovalado parecido al de Sidney, aunque el padre de Sidney no era él, sino alguien totalmente distinto, un lord desplazado a África y demás, o eso decía su madre. Aún así, su hermano se parecía a Charles, padre, mucho más que a Charles hijo, quien con sus rizos morenos y sus hermosos ojos expresivos había salido a la madre. Los ojos de su padre, por contra, se hundían en la masa fermentada que era su cara, pero aquella tarde en el Three Stacks se iluminaron de lo que pareció ser una súbita alegría cuando vio al crío curioseando desde la puerta entreabierta, a través de las volutas de humo que flotaban en el aire que los separaba. Incluso ahora, parado al final de Gold Street, o como se llamase aquella calle, en el pudridero sin salida que era Northampton, a mitad de otra decepcionante gira de la obra de Carnot, Pájaros silenciosos, en aquel día, era incapaz de olvidar la mirada de felicidad que había puesto su padre al verlo en aquella última ocasión. Sabía Dios que no había mostrado mucho interés por su vástago antes de aquello, hasta el punto de que el Charles hijo no llegó a darse cuenta de que tenía padre hasta cumplir los 4 años. Sin embargo, aquella tarde en el Stacks, el viejo y carismático actor de vodevil se había deshecho en sonrisas y palabras dulces, preguntando por Sidney y su madre, incluso aupando a su niño de 10 años para besarlo por primera y última vez. Unas semanas después, el anciano moría en el hospital de St. Thomas, donde ese maldito predicador, ese cabrón desalmado con cara de perro apellidado McNeil, solo había dicho como consuelo que uno recoge lo que siembra. Charles hijo sonrió tristemente y cabeceó. Su padre había muerto con 37 años y fue enterrado en el cementerio de Tooting, envuelto en un sudario de satén blanco, con su pálido rostro enmarcado por las margaritas que su amante Luis había dispuesto alrededor del ataúd. Quizá su padre fuera consciente, ahí en medio del humo y el ruido de Three Stacks, de que estaba abrazando a su hijo por última vez. Quizá todos intuyeran a su manera, como si estuviera prefijado cuál iba a ser su final. Levantó la vista hacia una bandada de pájaros moteados que voló, revoloteó y planeó como una llama gris contra la puesta de sol, apiñándose sobre las tabernas y las ferreterías antes de posarse de nuevo. Y pensó que era una lástima no saber de antemano cómo iba a ser la vida para no tener que preocuparse por la muerte. En su caso por ahora, las cosas podían ir en cualquier dirección, pues el curso de los acontecimientos era tan impredecible y aleatorio como el discurrir de aquellas palomas. Había revoloteado sin descanso por las ciudades del norte hasta que sus sueños se habían desvanecido, demostrando así que, desde el principio, solo habían sido castillos en el aire. Lo único que podía hacer era asumir la ominosa profecía que le lanzaba su madre cada vez que él llegaba a casa con el aliento oliendo a alcohol. Terminarás en el arroyo como tu padre. La de aquella calle solo era una de las muchas encrucijadas en las que se hallaba. Ahora había más carros y carretas, así como algunos transeúntes más surcando la intersección en un sentido u otro, pues la gente regresaba a casa después del trabajo para tomar el té. Mujeres empujando cochecitos, hombres cargando mochilas,
chicos ruidosos que a la espera de la temporada de castañas iban dejándose los nudillos en crueles juegos de resistencia. Nota del traductor. Se trata de dos juegos muy populares en Inglaterra. El primero consiste en cerrar el puño sobre el pulgar y chocarlo contra el del rival hasta que uno de los dos sangra o se retira por el dolor. El segundo se basa en ensartar un cordel en un erizo de castaño recién caído, enrollar un extremo del cordel en la mano de manera que el erizo cuelgue inmóvil a unos 25 centímetros del puño y por turnos intentar partir o romper la castaña del rival con un golpe seco. Todos ellos avanzando por calles que guiaban hacia los 4 puntos cardinales, cruzando allí donde éstas se unían y apretando el paso entre vagones de carbón, atolones de estiércol de caballo y un tranvía rojo coronado por un gran anuncio de la marca de guantes Adnitz. Con el henchido sol del crepúsculo hundiéndose tras él, el tranvía avanzó desde el oeste a lo largo de la calle que el Charles tenía ante sí. Pasó a su lado y torció a la derecha sobre sus rieles para seguir traqueteando por Gold Street. Vivía en un mundo moderno, sí, aunque a veces no creía que encajara los primeros años de aquel siglo nuevo e intimidante. Estaba seguro de que los demás debían sentirse tan ansiosos y fuera de lugar como él, y que esos nuevos optimistas eduardianos de los que tanto oía hablar solo eran carne de titulares. Por las personas que vio alotear a su alrededor, por sus caras y sus ropas, nadie habría dicho que la reina hubiera muerto hacía 8 años, aunque lo cierto era que la omnipresente pobreza no sabía de épocas o reinados. La pobreza era temporal e infalible. La pobreza jamás pasaba de moda, y jamás lo haría, al menos en Inglaterra. Bastaba con pensar en toda esa historia del presupuesto popular que supuestamente deducía un porcentaje de los impuestos para mejorar la sociedad, pero que había quedado liquidado por la Cámara de los Lores. Nota del traductor. Se refiere al People's Budget, un paquete de medidas impositivas diseñadas para financiar un programa de bienestar social pionero en Gran Bretaña. La Cámara de los Comunes lo aprobó en 1909, pero la Cámara de los Lores lo bloqueó y finalmente lo anuló por ley al año siguiente. A ellos sí que había que liquidarlos, pensó mientras rebuscaba el paquete de tabaco en los bolsillos. Inglaterra se iba al traste y dudaba mucho de que el siglo XX fuera tan indulgente con el país como lo había sido el XIX. Para empezar estaban los alemanes, con sus gritos y sus barcos de mierda. El año anterior se habían jactado de la gran cantidad de amoníaco producido y ahora se jactaban de la cantidad de bombas. Luego estaba la India, armando jaleo y exigiendo reformas propias. No los culpaba, pero para él era una señal de que en el futuro los atlas de los colegios señalarían en rosa el color de los dominios británicos, mucho menos territorios. Por increíble que fuera, el imperio se iba a pique. En su opinión, había muerto con victoria, y ahora había comenzado el largo y lento proceso de aceptar su deceso antes de quebrarse silenciosamente en pedazos. Mientras pensaba en los viejos tiempos y observaba cómo un chatarrero maldecía a un dependiente cuyo bicicleta acababa de cortar el paso a su carreta y su caballo, recordó la primera vez que había estado en Northampton. Él tenía 9 años, así que debió ser en 1898. Sacó del bolsillo la cajetilla de 10 Will's Woodbines, extrajo uno de los 6 restantes y se lo puso sobre el labio inferior al tiempo que devolvía el paquete al abrigo. Su debut en el escenario había tenido lugar en aquel mismo teatro hacía 10 años con los 8 muchachos de Lancashire, la compañía de claqué infantil del señor Jackson. En aquel cruce, él y su mejor amigo en el grupo, Boyce y Bristol, habían ideado el dueto con el que pensaban romper la taquilla, uno que interpretarían con el nombre artístico de los Millonarios Harapientos y para el que irían engalanados con falsos bigotes y grandes anillos de diamantes. Por entonces el teatro era conocido como el Gran Salón de Variedades. Y aún tenía a Gus Levine al frente, pero pocas diferencias más había. Boyce y Otzi solían saltarse los ensayos para echar el rato en aquella esquina y fantasear sobre la fama y fortuna que les aguardaba, lo cual era más o menos lo que tantos años después estaba haciendo él justo ahora. Contrariamente a la idea de que su padre sabía a ciencia cierta que iba a morir, su impresión actual era que la gente sola era capaz de hacer vagas conjeturas respecto al devenir de las circunstancias. Y es que aunque no había visto a Boyce y Bristol en 5 años y no podía hablar por él, estaba bastante seguro de que, fueran cuales fuesen los papeles que le deparara el futuro, el de millonario harapiento no era uno de ellos.
Encontró una caja de cerillas en el otro bolsillo. Se resguardó un poco y se levantó el cuello del abrigo para protegerse del viento y encender el cigarrillo. Exhaló una nube de humo azul y el viento del oeste que venía de frente la arrastró por encima de sus hombros hacia Gold Street. Se hallaba contemplando un pequeño trecho baldío que había cuesta abajo en la otra acera y pensando distraídamente en los 8 muchachos de Lancashire. 4 de ellos no eran de Lancashire y uno era una niña con el pelo corto, pero al menos eran 8. Cuando le asaltó un recuerdo repentino. Enciclopedias aparte, allí era donde había visto por primera vez a un hombre negro. Boyce y él estaban pasando el rato, debatiendo la logística del número y decidiendo que sus anillos de diamantes serían de imitación hasta ser verdaderos millonarios. Cuando el tipo enfiló en su dirección a través del cruce y montando en una extravagante bicicleta, su piel era tan negra como el carbón, sin duda, sin una pizca de marrón, y por su barba salpicada de canas dedujeron que debía superar la 50. El vehículo que conducía era de una extrañeza tal como los comediantes no lo habían visto nunca antes. Se trataba de una bicicleta con un carro de 2 ruedas enganchado detrás, pero lo que le hacía rara eran los neumáticos. Tanto los del transporte como los del remolque estaban hechos de cuerda. Dispuestas sobre las llantas de hierro había trozos de la misma guindaleza blanca utilizada para tirar del carro, solo que había pasado por cuantos charcos sucios que el color apenas era ya más claro que el del propio ciclista. El negro, consciente del asombro de los zagales que lo veían llegar, sonrió y detuvo la bicicleta en la acera, poco después de haberlo rebasado. A tal fin, empleó pequeños patines de madera sujetos a la suela de los zapatos para poder frenar, de modo que retiró los pies de los pedales e hizo que rasparan los adoquines hasta pararse. Mirando por encima del hombro, el tipo sonrió a los niños que tan descaradamente lo habían observado antes de dirigirles unas amigables palabras de presentación. Espero, chavales, que no andéis metidos en problemas. La voz del tipo era maravillosa, no se parecía a nada que hubieran escuchado. Tras trotar hacia donde se hallaba detenido, le comentaron que estaba esperando su turno para poder bailar, lo cual era casi cierto, y luego le preguntaron de dónde venía. Ahora pensó, tenía ese era suficiente como para no acercarse un hombre negro a preguntarle eso a bocajarro. Pero los niños hablaban sin pensar. El hombre tenía la piel oscura y un acento raro, por lo que era normal preguntarle de dónde procedía. De hecho, así se lo tomó él, sin ofenderse ni nada. Les dijo que era de América. Obviamente la revelación le suscitó una inagotable ristra de preguntas sobre indios y vaqueros, y también sobre si los edificios allí eran tan altos como decían. Se echó a reír y respondió que Nueva York era muy grande, aunque no parecía impresionarle tanto como a los 2 chicos. Agregó que llevaba viviendo en Northampton 1 año o así, en Scarlet Well, donde quiera que estuviera eso. Luego charló un rato antes de zanjar la conversación para volver al trabajo. Se despidió con un guiño, les advirtió que no se metieran en líos, levantó los patines de madera y se alejó cuesta abajo hacia el enorme cilindro gris de tanque de gas que se recortaba en el horizonte. Cuando el negro se hubo oído, se entusiasmaron con América y empezaron a imitar su acento. Y él lo hizo con tanto acierto que Boyce llegó a quitarse el sombrero. A continuación volvieron a fantasear con todo el tema de los millonarios harapientos, y lo cierto es que jamás había vuelto a pensar en tan curioso encuentro hasta el presente día. Dio una larga calada a su cigarrillo y expulsó el humo por las fosas nasales, como había visto hacer a otros, creyendo que le aportaba cierto toque estiloso. Ahora había mucha gente cruzando la intersección, ya fuera a caballo o a pie, y él se preguntó qué otras vivencias podía haber olvidado. Desde luego, no la cara cadavérica de la señora Jackson, la esposa del antiguo maestro de Lancaster, que había fundado la compañía, quien se sentaba a amamantar a su hijo mientras supervisaba los ensayos de los números de claqué. No olvidaría esa visión ni viviendo 100 años. Haciendo memoria, no había muchas anécdotas que, como las de ese negro, hubiera olvidado inadvertidamente, pero sí una multitud de cosas que había olvidado a propósito, por así decir. Tampoco es que se avergonzara de sus orígenes, pero en su trabajo la apariencia era muy importante. Tenía muy claro cómo se quería que hablaran de ciertas cosas si alguna vez alcanzaba el éxito. Sus orígenes humildes no eran ningún problema. A todos les encantaba la clásica historia de alguien que había abierto paso desde el arroyo.
Pero la parte del arroyo precisaba cierta perspectiva, cierto adorno que la hiciera más pintoresca y que omitiera los detalles más sórdidos. Nadie derramaría una lágrima por la pequeña Nell si muriera dando a luz o a causa de la sífilis. Nota del traductor. Se refiere a la protagonista de la tienda de antigüedades, 1840-1841, de Charles Dickens. Nadie derramaría una lágrima por la pequeña Nell si muriera dando a luz a causa de la sífilis. El público tenía querencia por la tristeza y la emotividad y disfrutaba del retrato de la pobreza, pero a nadie le gustaba el sabor de la auténtica miseria. Su número tenía éxito siempre y cuando el beodo se abrazaba a una farola para hablarle como si fuera su mejor amigo, pero jamás llegaba al punto de mostrar cómo se cagaba en los pantalones o cómo llegaba a casa para abrear a su mujer con el cinturón hasta enviarla al hospital con las piernas rotas. Las peleas y las palizas eran otro elemento del que había que deshacerse, si quería presentar sus orígenes humildes bajo una luz favorable. En el improbable caso de que en un futuro alguien le pidiese que evocara esos recuerdos para, digamos, un artículo en una revista teatral, les hablaría sobre Pájaros silenciosos o el partido de fútbol, en donde había actuado junto a Harry Weldon, e incluso diría lo de los 8 muchachos de Lancashire, pero de los años que Sidney y él habían pasado como mascotas de los Elephant Boys no diría ni mu, nada de nada. Una repentina ráfaga de viento procedente del ramal occidental del cruce hizo que el humo del cigarrillo se le metiera en los ojos, que comenzaron a lagrimearle hasta impedirle ver. Aguardó un poco antes de sacárselos con la manga, esperando a que los transeúntes no se pensaran que andaba llorando a causa de una ruptura o algo así. Disculpad. De niño las pandillas callejeras abundaban por todo Londres. No era necesario formar parte de ellas y de hecho era mejor no hacerlo si uno quería evitarse problemas. Pero estar en buenos términos con una y frecuentarla de vez en cuando tenía sus ventajas. Con suerte, si escogías una que tuviera cierta reputación, las otras te dejaban en paz. Y dado que, como no había ninguna tan temida en la ciudad y sus alrededores como la de los chicos del barrio de Elephant and Castle, optaron por hacer migas con ellos. Su hermano y él ya sabían cantar y bailar a esa edad, y solían actuar en la calle para sacarse unos peniques cada vez que su madre atravesaba una mala racha, cosa que era frecuente. Los Elephant Boys, capaces de desfigurar o atracar a hombres adultos sin pestañear, se quedaron impresionados con las funciones y no tardaron en apreciar su obvio valor comercial, así que empezaron a llamarlos para que fueran sus monos de feria, bien para obtener fondos en periodos de escasez, bien para elevar la moral antes y después de sus reyertas con grupos rivales, como los Bricklayers Boys de Walworth y otros tantos. Su especialidad consistía en deslizar sus delicados pies por las asas de un par de tapas de contenedores de basura, para acto seguido saltar sobre unas rejillas de metal a fin de provocar un ruido ensordecedor. La patada de Outsy lo llamaban. De hecho, ahora que caía, fueron los Elephant Boys los primeros en llamarle Outsy. Era horrible. Durante el número Sidney se le unía con cucharas, con peine y papel, con lo que hubiera a mano. Y delante tenían a los peores matones de la panda sentados en la acera, afilando cuidadosamente sus ganchos de mercado contra los adoquines y alzando a ratos la cabeza para silbar o aplaudir cuando la actuación les parecía buena. Por la época, su hermano lo llamaban Steaky, juego de palabras entre stick y kidney, bistec y riñón. De modo que ahí estaban Outsy y Sticky, escondidos en la esquina viendo las escaramuzas y masacres antes de que los volvieran a llamar para ejecutar su danza de la victoria, lívidos por todas las desgracias que habían visto. Chicos corriendo a casa con las orejas colgándoles de la cabeza. Un chaval de 14 años gritando por la sangre que le caía por la pierna a causa del gancho que tenía clavado en el culo. Y sin poder sacarse las imágenes de la cabeza mientras él pisoteaba las rejillas de hierro con las tapas de los contenedores unidas en la planta de sus pies, haciendo un ruido propio del día del juicio final y salpicando las chispas iridiscentes sobre sus rodillas desnudas. ¿Cuántos años tenía por aquel entonces? ¿7, 8? Si algo había aprendido de aquella experiencia era que no podía soportar la idea de sufrir daño.
de que le dejaran secuelas permanentes en el cuerpo, sobre todo en el rostro, pues en esas dos cosas confiaba para salir de toda aquella miseria y ganarse la vida. Si padeciera algún menoscabo sería su final. Una vez se quedó atónito, muerto de la vergüenza, mientras un curtido miembro de la banda le pegaba a Sidney justo después de ofenderse por algo que éste había dicho. Él sabía, y así lo había confirmado Sidney más tarde, que no podría haber hecho nada para ayudarlo, pero aún se sentía cobarde por no intervenir. Al menos podía haber dicho algo en su defensa, pero entonces había sido el siguiente en recibir leña, razón por la que se quedó inmóvil mientras Sticky le partía en la cara. En el improbable caso de tener que escribir sus memorias algún día, nada de eso aparecería tampoco. Con las discusiones y los gritos no tenía problemas, pero haría cualquier cosa para evitar una pelea. Algunos de los actores veteranos con los que se había topado durante la gira habían coincidido en que las relaciones entre Inglaterra y Alemania estaban muy deterioradas y en que pronto estallaría una guerra. En el próximo abril cumpliría 21 años, la mayoría de edad, una edad soñada y tal, pero también suficiente como para que lo alistaran en el ejército si llegaba el caso. No le gustaba la idea en absoluto y esperaba poder hallar refugio en el extranjero si sucedía algo. A principios de año lo habían contratado para actuar con Carno en el Folies Bergère durante un mes, y se lo había pasado tan bien que no había querido volver a casa. Allí había visto a mujeres más bellas de lo que jamás habría soñado, lo cual decía mucho sobre sus sueños. Había conocido al señor Debussy, el compositor, y había tenido la primera gresca de su vida, nada menos que con el boxeador profesional Ernie Stone, tras pasarse con la absenta en la habitación de hotel de este último. Obviamente ganó Stone, pero en general no le fue mal, y solo se rindió después de que el peso ligero le hiciera temer la posibilidad de perder algunos dientes propinándole un derechazo en la mandíbula. Retomar pájaros silenciosos y recorrer las lúgubres ciudades del norte después de aquella experiencia había resultado de lo más desolador, y esperaba volver pronto al extranjero. Pero preferiblemente sin un bombín de lata en la cabeza y sin el uniforme militar como atuendo. Carno hablaba de Estados Unidos, pero lo cierto era que Fred Carno hablaba de infinidad de cosas, y solo algunas de ellas llegaban a fructificar. Solo podía seguir cruzando los dedos y ver qué iba sucediendo. Outsy le dio varias caladas rápidas al cigarrillo, arrojó la colilla al suelo y la aplastó con el talón antes de darle un puntapié hacia la calle. Las cunetas del cruce estaban llenas de paquetes vacíos de Woodbines o Passing Clouds. Así que, como de una ensalada de hojas mustias muy poco apetecible, tuvo que entrecerrar los ojos para vislumbrar los árboles de los que presumiblemente habían caído. Un poco más abajo en el camino que partía del cruce hacia el oeste, pero solo pudo ver las copas doradas por la luz del ocaso. Ahora que se fijaba, vio también algunos arbustos brotando de las chimeneas más cercanas y enraizados en los labrillos sucios, como era el caso del que podía observarse en los tejados del pub que quedaba al otro lado de la calle, el Crow and Horseshoe. O sea, el cuervo y la herradura. Por el letrero que habían atornillado en la esquina más alejada, casi ilegible por el hollín y el óxido, supo que la cuesta que pisaba se llamaba Horseshoe Street, lo cual explicaría al menos la segunda parte del nombre del local. Y si los árboles, de los que solo veía la cima, se erigían sobre un cementerio, eso a buen seguro explicaría la primera, supuso. Imaginó entonces unos rechonchos cuervos posados en las ramas, todos ellos graznando sobre lápidas con los nombres borrados por el musgo, e inmediatamente lamentó haberlo hecho. Al fin y al cabo solo tenía 20 años. No tendría que prestar atención a asuntos tan pesimistas hasta dentro de mucho tiempo, por más que chicos muy jóvenes, más de lo que él era ahora, hubieran muerto durante las guerras de los Boer. En ese sentido, había críos en Lambeth que no habían llegado a cumplir la decena. Desearía poder seguir creyendo en Dios como lo había hecho durante aquella noche en Oakley Street, recuperándose de una fiebre en el sótano y con su madre entonando los pasajes más dramáticos del Nuevo Testamento para mantenerlo distraído. Ella empleó todo el talento que había adquirido durante la carrera escénica que acababa de abandonar, y fue tan convincente que en algún momento de la noche él incluso llegó a ansiar que una recaída febril se lo llevara de este mundo para poder encontrarse con ese Jesús del que tanto había oído hablar. Tal fue la pasión de su madre que ni por un instante se le ocurrió dudar de la veracidad de aquellas historias. Por supuesto, todo eso acaeció antes de que su hermano y él terminaran el hospicio junto con ella,
y antes de que la internaran en el sanatorio durante un tiempo. Ya no estaba tan seguro del paraíso que había oído describir aquella noche, tan vívido que no podía esperar a palparlo. En la actualidad no tenía miras tan amplias, y si pensaba en lo que habría tras la muerte, solo era para preguntarse cómo sería recordado o cómo sería olvidado. Lo que deseaba era que su nombre le sobreviviera, y no solo como un habitual de los pubs de Walworth y Lambeth, que era el San Benito póstumo que lo habían colgado a su padre. Quería que lo apreciaran, que cuando muriera hablaran de él tan bien como lo harían de Fred Carno. Bueno, dada la talla de Carno en el oficio, puede que eso fuera pecar de ambicioso. Pero al menos, aunque el público jamás llegara a tenerlo en tan alta estima como a Fred, le gustaría que lo incluyeran en esa liga, en el futuro. Cuando la población se hubiera multiplicado por doquier, suponía que el mundo del music hall sería mucho mayor y más importante que en la actualidad. Y Oatsy estimaba que ahí residía su oportunidad para figurar como uno de los pioneros de aquella tradición, al menos si se las apañaba para que no lo mataran en una guerra antes de triunfar. Las ideas que barajaba comenzaron a deprimirlo. Con sus largas pestañas femeninas echó un vistazo al gentío con la esperanza de que unos buenos pechos o una cara bonita lo distrajeran de su propia mortalidad, pero no tuvo suerte. Había algunas mujeres guapas, pero ninguna que resultara notable. Y respecto a los pechos, la misma historia. Así que sin nada digno de mención, volvió a sus desasosegantes reflexiones. Lo que le preocupaba era la muerte. Lo que le preocupaba de la muerte era que le hacía sentirse atrapado en un tranvía que discurría en una sola dirección, con los raíles ya dispuestos en el camino que tenía ante sí, inevitables, aunque lo cierto es que tras considerarlo esa noción también afectaba a la vida. A veces la vida parecía una sátira escrita de antemano cuya traca final resultaba de lo más previsible. Todo lo que podías hacer era sobrellevar los giros y derroteros de la historia, mientras la inercia se encargaba de arrastrarte de una escena a otra. Nacías, tu padre se largaba, bailabas y cantabas en un escenario para mantener a la familia fuera de los albergues. Terminabais allí igualmente. A tu hermano le salía trabajo en la compañía de Fred Carno. Viajabas a París, volvías a casa. Te perdías un papel estelar en el partido de fútbol de Harry Weldon por culpa de una laringitis. En vez de eso te encasillabas en Pájaros Silenciosos. Acababas de nuevo en Northampton y entonces un tiempo después, mucho después, si tenías suerte, morías. Todo se reducía a un y luego que lo aterraba, a una escena tras otra, a acciones que determinaban el modo en cómo se desarrollarían todos los actos posteriores, justo con una enorme y larguísima hilera de fichas de dominó, y no pareciera que uno pudiera hacer nada para evitar su caída. La precisión predeterminada de ese proceso tan exacto como un mecanismo de relojería. Era como si la vida fuera una inmensa maquinaria impersonal, como uno de esos cacharros que tenían en las fábricas que seguían funcionando pasara lo que pasara. Nacer equivalía a que el forro del abrigo se te quedara enganchado entre sus engranajes. La vida te arrastraba y luego poco más. Quedabas a merced de sus circunstancias, de sus trabazones, hasta que alcanzabas el otro extremo y te escupían. Con un poco de suerte hacia un bonito ataúd de madera. No parecía haber mucho donde elegir. La mitad de su vida la había marcado la situación económica de la familia y la otra había quedado dictada por sus propias compulsiones, por la necesidad de que todos lo adoraran igual que lo había hecho su madre, por el inquieto frenesí de marcharse a otro sitio y llegar a ser alguien. Pero la verdad no era tan simple, ¿cierto? Oatsy era consciente de que eso era lo que los demás pensaban de él en privado. Todos esos supuestos colegas de profesión que lo veían como a una revista, como alguien que siempre andaba detrás de algo, detrás de mujeres, detrás de cualquier papel de mierda que hubiera olfateado, detrás de fama y fortuna. Pero también sabía que nadie lo había calado bien. Claro que ansiaba todas esas cosas, las ansiaba desesperadamente como cualquiera, pero lo que lo impulsaba no era tanto la búsqueda de reconocimiento como la enorme y explosiva negrura de sus orígenes rugiendo a su espalda. Una madre muerta de hambre hasta la locura, un padre hinchado como un apestoso y tembloroso globo de agua y todas esas imágenes que se remontaban hacia la percusión de los puños sobre la carne, de las tapas sobre las rejillas martilleando y resonando entre las chispas resultantes.
Lo que lo mantenía activo sin duda no era la meta que perseguía, sino el destino del que huía. Puede que los demás lo vieran trepar, pero en realidad solo intentaba frenar la caída. El flujo de vehículos y transeúntes del cruce se movía como las lanzaderas de un telar. Primero adelante, luego hacia atrás, de norte a sur, surcando arriba y abajo la pendiente que tenía ante él, y después traqueteando de oeste a este, por la calle del Crow and Horseshoe y por Gold Street. Los olores del día se mezclaban allí en aquella esquina, recalentados por un sol vespertino impropio de la estación y condensados por sobre la intersección ahora, al atardecer, como la manta de un perro. El estiércol de caballo predominaba en aquella mezcla de aromas para conferirle su base al perfume, pero había otras esencias mezcladas en el bouquet. Polvo de carbón con un vago olor a electricidad y pimienta, cerveza rancia proveniente de los patios de las cervecerías y una fragancia a medio camino entre la muerte y las golosinas de pera, de carácter dulce, aunque pernicioso, que al principio no supo ubicar, pero finalmente atribuyó con toda probabilidad a las muchas tenerías de Northampton. Sea como fuere, no tardó en olvidarse de todo aquello, porque justo en ese momento, ascendiendo por Horseshoe Street a este lado de la acera, vio algo que definitivamente no le iba a hacer torcer la nariz. Incluso a aquella distancia adivinó que jamás dirían de ella que era una belleza clásica, no al menos como las que había visto en los Campos Elíseos, pero aún así irradiaba cierto esplendor. A medida que ascendió la cuesta, casi desde el final de la calle, pudo notar una constitución regordeta que tal vez podía aumentar con la edad, pero que por el momento se manifestaba como una irresistible disposición de curvas voluptuosas y armoniosas. Sus formas resultaban tan generosas y cautivadoras a la vista como un exuberante jardín, y parte de la promesa de ese pequeño vergel o huertecito residía en el compás con el que se balanceaba bajo su suelta, fina y barata falda de verano, con sus gruesos muslos y estrechados en unas pantorrillas robustas, y unos pies de porcelana meciéndose perezosamente de un lado a otro bajo el vaporoso dobladillo durante todo el largo rato que tardó en subir la colina. Sus ropas estaban desteñidas y eran básicamente marrones, pero iban en sintonía con la paleta del paisaje que atravesaba. Hojas que obstruían los husillos con un popurrí de chocolate y fuego, y desvaídos carteles sepia rasgándose en la fachada de un antiguo teatro rival a los pies de Horseshoe Street. Lo que remataba la composición, eso sí, era el cabello de la mujer, castaño rojizo como un bol de castañas rosadas, tostadas, y con reflejos de lava allí donde la luz de la tarde lo bañaba. Sus rizos le caían sobre las mejillas sonrosadas en una oscilante cascada de barquillos de brandy. En resumen, una diosa en miniatura de 1,5 metros de alto, ígnea como la llama de una lámpara baja, pero aún así capaz de iluminar los ahumados espacios que iba transitando. Tan pronto como la joven beldad estuvo más cerca, notó que portaba algo cerca de su hombro izquierdo, algo que sujetaba con una mano contra la curva de su pecho y que envolvía con la otra para mantenerlo próximo, justo como uno haría con una bolsa de la compra si ambas asas se hubieran roto. A medio camino de la empinada cima en la que se hallaba Otzi, la mujer se detuvo para acomodar su carga y la alzó un poco antes de seguir. De repente, de la parte superior del objeto surgió un espeso mechón que pareció pivotar en su dirección, y se dio cuenta de que era una niña recién nacida. Para ser más precisos, pese a su tamaño y edad, tal vez podía ser, no tal vez, era sin duda alguna la criatura humana más encantadora que jamás hubiera visto. No debía tener más de 1 año, con unos rizos de oro blanco que caían en una lluvia de anillos ensortijados y unos grandes ojos azules que relucían como tranquilizadoras linternas de policía en una noche peligrosa. Parecía una especie de cisne angelical, y sus ojos se clavaron en los suyos, sin pestañear, encaramada como estaba en el brazo de la mujer que se aproximaba. Si Otzi pensaba que su apostura podría algún día elevarlo sobre el cenagal de sus orígenes, la de aquella pequeña era una belleza que seguramente haría que la gente hablara de ella como de la mismísima Helena de Troya. No había nada que pudiera evitar que esa niña se convirtiera en la joya de su época, en uno de esos rostros que con solo mirarte desde un cartel te cautivan para siempre. Nunca conocería la indiferencia o el rechazo.
Era algo que se adivinaba en el aire sereno y seguro que ya exhibía la inviolable confianza de una orquídea celestial crecida entre tréboles y hierbajos. Si de algo estaba seguro era de que aquella cría iba a alcanzar mayor fama que Carno y él juntos. Era inevitable. El hecho de que la pequeña fuera en brazos de aquella rotunda mujercita no implicaba necesariamente que fueran madre e hija, pensó para animarse, aunque incluso a esa distancia era difícil no darse cuenta del parecido. Aún así existía la posibilidad de que semejante hermosura solo fuera la tía de tan diminuta visión, de que la estuviera cuidando mientras sus padres trabajaban y de que por tanto estuviera soltera pese a las apariencias. Dicho esto, poco le importaba el tema, pues lo único que pretendía era gozar de 10 minutos de agradable flirteo, no huir con ella y dejar a Gretna, pero charlar con una chica casada siempre le hacía sentirse incómodo. En su avance por la calle, la mujer dirigió la mirada hacia la otra acera y la explanada en la que él se había fijado antes, contemplando ensoñada los lilos de verano que emergían de entre los escombros de viejos ladrillos derrumbados e ignorando aparentemente su presencia. Sin embargo, sí que había captado la atención de la niña, así que pensó que podría partir de ahí y ver cómo iban las cosas. Bajó la barbilla hasta rozarse la camisa y el grueso nudo de su corbata y entonces alzó los ojos hacia la cría bajo sus largas pestañas curvadas de avestruz y esos guiones azabache que tenía por cejas. Le concedió a la pequeña criatura de adusta mirada en la que sabía que era su sonrisa más traviesa, acompañada de un breve y avergonzado parpadeo. Acto seguido, improvisó sobre los adoquines desgastados una estruenda serie de expertos pasos de claqué que no duró más de 3 segundos y después se paró en seco y miró en lontananza, simulando desentenderse de su interludio danzarín como si nunca hubiera sucedido. Inmediatamente, a intervalos, atisbó tímida y furtivamente por encima del hombro para cerciorarse de que el angelito estaba pendiente, aunque él ya sabía que lo estaría. Cada vez que se topaba con sus ojos, que ahora parecían ligeramente más divertidos y maravillados, él torcía la cabeza durante un momento en dirección opuesta como si lo hubiera pillado y después volvía pausadamente a echarle un vistazo por encima del hombro fingiendo reticencia, como en el juego del cucú. La tercera vez que lo hizo vio que la preciosidad que la llevaba se había percatado de los gorgoritos de la niña y que ahora también ella lo miraba. Lo hacía con una sonrisa cómplice que sugería un asomo de reconocimiento, pero también de desafío, como si lo estuviera evaluando bajo unos criterios que él desconocía. Con el ocaso del día se levantó una brisa que lamió los dientes de león del campo abandonado, esparciendo sus semillas a la deriva. De paso también agitó los amentos bruñidos que eran los rizos de la mujer, quien parecía estar estudiándolo para decidir si aprobaba o no lo que había visto. Diríase que lo hizo, aunque quizá con algunas reservas, y cuando estuvo apenas a unos pasos de Otzi, le dirigió alegremente la palabra desde la distancia restante. «Te has ganado una admiradora». De manera obvia se refería al bebé. Extrañamente su voz le recordó a la mermelada de grosella negra, una de sus más recientes pasiones. Su dulzura animadamente trivial y al mismo tiempo provista de sugerentes matices afrutados prometía una plenitud húmeda y oscura e insinuaba la posibilidad de un regusto ácido. Su acento, en cambio, no tenía nada que ver con la peculiar tonalidad de Northampton que esperaba oírle. Si no conociera el acento del sur de Londres como la palma de su mano, podría haber jurado que era de allí. Para entonces ella había llegado a la esquina y se encontraba a un palmo de él. De cerca, evaluando a la mujer y a la niña con mayor detalle, podía decidir sin temor que no decepcionaba en absoluto. Si la pequeña hubiera sido más hermosa o perfecta, había estallado en lágrimas, mientras que su acompañante adulta, que ahora centraba su atención, poseía un brillo y una calidez tales que no hicieron sino reforzar la primera impresión que ya le había causado colina abajo. Debía de tener su edad,
y el caluroso verano que estaba llegando a su fin le había salpicado los brazos, y el rostro de unas pecas que le recordaban a versiones en miniatura de las motos de los lirios. Consciente de que se había quedado mirándola, decidió que sería mejor decir algo. Bueno, pero que sepa mi admiradora que yo ya estaba admirándola desde aquí antes de que ella me admirara a mí. En esta ocasión no era tan obvio que las frases se refirieran necesariamente al bebé, pero a él le complació esa ambigüedad. La risa de la mujer fue pura música, más parecida a la del piano de un pub un viernes por la noche que a Debussy, pero música, al fin y al cabo. El cielo del atardecer, salpicado ya de otros colores, mostraba sobre el tanque de gas una melancólica capa de tonos dorados, más propia de un tesoro perdido, manchas violetas de color pastel y un malva hemático en sus contornos. La mujer replicó: «Oh, deja de echarle tanta cuenta, se va a volver una creída, se va a echar a perder y luego nadie querrá nada con ella». Aquí se la cambió de brazo para descansar y para que él viera el anillo de casada de su mano izquierda. Vale, estaba disfrutando de la compañía, así que poco le importaba la charla. No condujera a nada. Varió el cariz de sus cumplidos para dedicárselos exclusivamente a la niña. Y libre de la necesidad de causarle una buena impresión a la mujer, se sorprendió al descubrir por una vez la sinceridad de sus propias palabras. No creo, por la pinta que tiene, seguro que hace falta algo más que una lisonja para malcriarla, y apostaría 5 chelines a que nunca le faltaría gente alrededor allá donde vaya. ¿Qué nombre le habéis puesto? La morena se volvió hacia la cría que tenía en brazos y le sonrió con orgullo y afecto, rozando suavemente su frente con la de ella. Unos gansos sobrevolaron el gasómetro. Se llama May, como yo. May Warren. ¿Y tú, que estás aquí parado junto al Vince Palace con esa mirada de proxeneta que gastas? ¿Tú cómo te llamas? Disculpad un segundo. ¿Tú cómo te llamas? Aquello lo pilló tan desprevenido que se quedó con la boca abierta. Nunca antes le habían descrito de aquella manera lo que él creía que era su mirada más ardiente. Aún así, tras un instante de silencioso desconcierto, se echó a reír con genuina admiración por la perspicacia y la brutal honestidad de la mujer. La difamación se hizo más graciosa cuando, al poco de haber sido dicha, la niña volvió la cabeza para mirarlo directamente con un aire intrigado y comprensivo, como si mimetizara la pregunta de su madre y también se estuviera preguntando qué hacía allí en aquella esquina con esa mirada de proxeneta. La situación lo hizo reír más fuerte y durante más tiempo, de tal modo que la mujer acabó por soltar una carcajada deliciosa antes de que su minúscula hija se uniera también, como si no deseara aparentar que no se enteraba de nada. Cuando se aceleraron, notó con cierto asombro lo bien que sentaba, tras meses y años de comedia guionizada, soltar una risotada espontánea y real, y más aún por un chiste hecho a su costa. Un chiste que no dejaba de insinuarle que se estaba volviendo muy fatuo y que las serias preocupaciones a propósito de su carrera que lo aquejaban hacía apenas 5 minutos no eran más que henchida vanidad. Le habían puesto las cosas en perspectiva y para eso servía la comedia, concluyó. ¡Pam! Haciendo un esfuerzo para no resultar demasiado petulante, señaló su nombre con la cabeza en el cartel que había detrás, pero rápidamente añadió que podía llamarle Otzi. Al fin y al cabo todos sus amigos lo hacían, y pensó que Charles resultaría muy pomposo para una chica así. Cuando Sidney y él eran pequeños, a su madre le iba bien al principio, y gustaba de pasearlos por Kennington Road vestidos con ropa que sabía que nadie de los alrededores habría podido permitirse ni en sus sueños más descabellados. Por supuesto, cuando cayeran en la miseria, aquello solo contribuyó a hacer aún más insoportable la necesidad de vestir medias carmesíes como calcetines, y desde entonces temía que la gente pensara que se daba aires, porque entonces serían aún más crueles si acababa estrellándose. Otzi bastaría, caviló. Juntos, además, sus nombres sonaban a fiesta de la cosecha: Otzi y May, cereales y mayo. Intrigada, la mujer lo miró entornando los ojos en diminutos abanicos cuyas arrugas decorativas se abrían y cerraban en los rabillos. Otzi, como en Otzi Berley. Tú eres de Londres.
Nota del traductor. Lo identifica como londinense porque en la jerga propia de la ciudad, el cockney, es habitual reemplazar una palabra de uso frecuente, Charlie en este caso, por una frase de varias palabras en la que la última rima con la original, oats and barley. El objetivo de estas rimas es que los extraños no entiendan las conversaciones privadas. Oats and barley. La mujer inclinó un poco la cabeza hacia atrás y hacia un lado para observarlo con lo que pareció un ceño de profunda sospecha. Gesto que le preocupó por un segundo. ¿Tendría algo contra Londres aquella chica? Entonces el rostro de ella volvió a relajarse en una sonrisa cómplice con una cierta cualidad felina. De Lambeth, de West Square, cerca de St. George Road en Lambeth, ¿verdad? La niña dejó de interesarse por Outsy y pasó a entretenerse abriendo y cerrando sus pequeños puños con bastante laboriosidad en torno a los rizos cobrizos del cabello de su madre. Él volvió a quedarse con la boca abierta por segunda vez, pero no para preludiar una risotada en esta ocasión. Francamente el asunto lo superaba. ¿Quién era esa mujer y por qué sabía cosas que no podía saber? ¿Una gitana? Un segundo. Podría ser que aunque tuviera 6 años y que solo estuviera soñando en su cama sobre el extraño mundo que la guardaba cuando fuera mayor, que se hallara en un duermevela con la cabeza afeitada descansando sobre la rugosa funda de la almohada del hospicio. Aquí y allá sintió que la realidad se le escurría entre los dedos y una momentánea sensación de vértigo se apoderó de él, de modo que las calles que partían del cruce parecieron girar como la aguja de una brújula rota, con la humareda de las chimeneas y las nubes doradas rotando en círculos cada vez más amplios. Atrapadas por la fuerza centrífuga del horizonte. Ya no sabía ni dónde estaba ni qué estaba sucediendo entre la joven y desconcertante madre y él. Ya a cierta distancia había sospechado que iba a ser una mujer llena de energía, pero sus predicciones se habían quedado muy cortas. Eran sobrecogedoras, tanto ella como su hija ultraterrena. Al ver el pánico y la confusión de sus ojos, la mujer se carcajeó de nuevo con una risa gutural que sonó astuta y levemente lasciva. Le dio la impresión de que la chica disfrutaba metiéndole el miedo en el cuerpo a la gente de vez en cuando, tanto por puro regocijo como para demostrar su poder, y aunque su respeto por ella no hacía sino aumentar por segundos, el deseo que había sentido al verla por primera vez se estaba evaporando en directa proporción. Estaba tratando con una persona que, pese a su modesta estatura, era mucho más imponente que él. Aquella chica, pensó, sería capaz de comérselo vivo, eructar estridentemente y proseguir su camino sin vacilar. Finalmente, sin embargo, se apiadó de él, aprovechando que la pequeña May andaba distraída con el enésimo paso de un tintineante tranvía. Liberó sus rizos de entre los dedos del bebé y procedió a demostrarle que no era ninguna hechicera profesional, explicándole cómo había conseguido leer la mente. Yo también soy de Lambeth. Vivía en una pequeña hilera de casas de Regent Street, justo al lado de Lambeth Walk. Bernal, ese era mi apellido de soltera. Recuerdo que de niña papá y mamá solían llevarme de paseo por la zona. Había un pub por London Road al que les gustaba ir. Y al volver a casa cortábamos por West Square. Te vi allí un par de veces. Tenías un hermano mayor que tú, ¿verdad? Se sintió aliviado, pero no menos asombrado. La prodigiosa memoria de la mujer, si bien superior a la suya, no era inusual entre quienes crecían en pequeñas barriadas atestadas. Pues ahí la gente parecía conocer los nombres de todos los vecinos que vivían en 3 kilómetros a la redonda. Los nombres de sus hijos y sus padres, sus vidas y sus milagros, y todas las banalidades que conectaban las distintas generaciones. Quizá por haber ansiado siempre salir cuanto antes de dichos lugares, jamás se habría parado a aprender ese truco, pero ahora en aquella ciudad lejana,
Psicópata. En aquel improbable paraje le habían pillado con la guardia baja por no haberlo hecho. A diferencia de ella, ni aun con su vida en juego hubiera recordado un encuentro acaecido durante su infancia. Pues sí, lleva razón. Tenía un hermano que se llamaba Sidney. Aún lo tengo, por cierto. Pero ¿cuánto tiempo hace de aquello? ¿Qué edad tienes tú ahora? Ella enarcó una ceja en señal de reproche por la falta de modales que entrañaba el preguntarle por su edad, pero al final respondió: la misma edad que mi lengua, pero mayor edad que mis dientes. Aunque si de veras necesitas saberlo, tengo 20 años. Nací el 10 de marzo de 1889. Cuando más lo tranquilizaba el hecho de que hubiera una explicación racional para que ella supiera su dirección durante la infancia, más le espeluznaba la extrañeza de su encuentro fortuito. Aquella mujer sorprendentemente imponente y él habían nacido con un mes de diferencia y habían crecido a unos 200 metros de distancia. Ahora ambos estaban ahí a 100 kilómetros y 20 años de donde habían empezado, parados en una esquina entre cientos, en una ciudad entre cientos. El asunto le hizo regresar a sus reflexiones previas respecto a la predestinación, respecto a que así la gente intuía la senda que tenías trazada ante sí. Pero entonces comprendió que se trataba de dos preguntas distintas que requerían dos respuestas diferentes. Sí, tal vez hubiera un parón preestablecido que determinara cómo sucedían las cosas, o al menos esa era la impresión que daba a veces, pero también pensó que un diseño como ese de existir sería demasiado extenso e intrincado como para poder ser leído o aprehendido de tal modo que nadie podía predecir, excepto por casualidad, cómo habrían de resolverse sus arabescos. Sería como intentar prever todas las formas que una nube púrpura puede adoptar antes de disolverse en el ocaso, o qué carretas iban a darse paso mutuamente al llegar a la intersección. Era en exceso complejo como para tratar de desentrañarlo, por más que profetas y taseomantes fingieran poder hacerlo. Negó con la cabeza y replicó murmurando frases inespecíficas sobre la pequeñez del mundo. La niña se había puesto incansablemente revoltosa y Outsi temió que su madre la aprovechara como excusa para llevársela a casa y zanjar la conversación. Pero en cambio le preguntó qué estaba interpretando en el Beans Palace, que era como ella insistía en llamar al Palacio de Variedades. Le dijo que hacía un poco de todo, pero que aquella noche iba a interpretar el papel de Beodo en Pájaros Silenciosos de Fred Carnot. Ella contestó que sonaba muy divertido y que siempre había creído que trabajar en el mundo del entretenimiento debería ser estupendo. De todas formas, ese mundo le atrae más al chico, a nuestro Johnny. Él es el que siempre anda soñando con los escenarios. Es mi hermano pequeño. Está convencido de que terminará en un teatro o en una banda de música, pero no hace nada más que hablar. Ni va a clases, ni lo haría aunque pudiéramos pagárselas. Demasiado esfuerzo para él. Él asintió mientras seguía con los ojos la carreta de un lechero que se dirigía de vuelta al almacén al final de la calle, al pie de la cuesta que había tras ella. Desde donde se encontraba, el vehículo parecía medir un par de centímetros de alto, tirado como iba por una yegua desconsolada y miniaturizada que avanzó por el hombro derecho de la muchacha hasta perderse durante un rato en el bosque otoñal de su cabello antes de emerger por el lado izquierdo hasta desaparecer cansinamente. Bueno, si tu hermano no quiere echarle horas, no llegará muy lejos en este trabajo. En cualquier caso, podría hacer fortuna como representante o empresario y entonces podría holgazanear tanto como quisiera. Ella se rió del comentario y dijo que le transmitiría la sugerencia, y él aprovechó la pausa para preguntarle por qué se refería al local como Beans Palace. Oh, le han puesto muchos nombres a lo largo de los años. Nuestro padre ha tenido familia en Northampton desde que puedo recordar, y siempre ha estado a caballo entre Lambeth y esta ciudad, así que se mantenía al corriente de todas las modificaciones. Por lo que cuenta, empezó con el Alhambra Music Hall, y luego se lo cambiaron por el Grand Variety por la época en la que nací. Según nuestro padre, atravesó una mala racha después de aquello, y por un tiempo ni siquiera fue un teatro. Durante unos 5 años estuvo cambiando de actividad cada mes. Un día era una verdulería y al otro una tienda de bicicletas. También hubo un pub, el Crow, pero luego lo trasladaron al otro lado de la calle y lo convirtieron en el Crow and Horseshoe. Y hace 10 años, cuando yo era aún pequeña, recuerdo que había una cafetería. Todos los librepensadores, como solían llamarlos, tenían por costumbre venir aquí, y algunos eran unos auténticos estiraos, te lo aseguro. De todas formas, el año en el que murió la reina lo reformaron y lo rebautizaron como el Palacio de las Variedades. Pero luego el viejo señor Bean lo compró hace un año, por más que aún no le haya cambiado el letrero. Outsi asintió y observó el viejo establecimiento bajo una nueva luz. Por haber llegado desde allí,
desde Lancashire, siendo muchacho, hacía ya tantos años, y haberse encontrado con un teatro de variedades había supuesto que lo seguía siendo desde entonces, que siempre lo había sido y que con toda probabilidad siempre lo sería. La lista de actividades a las que, según el desglose informal de la joven, habían dedicado el local, a lo largo de todo aquel tiempo le hizo sentir incómodo, aunque no habría sabido decir por qué. Ouchi supuso que era porque el mundo en el que había crecido, por horrible y sofocante que resultara, al menos había seguido siendo el mismo de un año a otro, cuando no de un siglo a otro. Incluso en aquella destartalada esquina de Northampton, un lugar a punto de irse al traste del mismo modo que el Lambeth en el que había nacido, uno podía constatar que la mayoría de los edificios que lo rodeaban, alojando los mismos negocios que habían alojado 100 años atrás, aunque los nombres y los dueños fueran ahora diferentes. Ese era el motivo por el que el relato de la chica a cuenta de los altibajos del teatro le había afectado tanto, porque seguía siendo una historia relativamente rara, por más que hubiera empezado a escuchar una parecida cada semana. ¿Qué pasaría, se preguntó, si los teatruchos como aquel, que cambiaban de nombre y actividad de un día a otro, fueran la regla y no la excepción? ¿Y si volvía allí en, digamos, 40 años y se encontraba con que el lugar ya no era un teatro de variedades, sino una tienda dedicada, por decir algo, a la venta de armas eléctricas? Puede que para entonces ni siquiera existieran ya los teatros de variedades. Bueno, eso era exagerar, claro, pero la improvisada narración de May había hecho que se sintiera inquieto por el modo de funcionar que tenían las cosas en el mundo moderno de aquellos días. Para cambiar de tema decidió preguntarle por su vida. Lo cuentas como si te conocieras al sitio el dedillo, chica. ¿Cuánto llevas aquí? Mientras reflexionaba, alzó la vista hacia los restos de un cirro lila recortado sobre el fondo cada vez más azulado. Su hija, asombrosamente educada y paciente, se dedicó entre tanto a chuparse un pulgar y a mirar a Ochi con aparente indiferencia. Fue a los 6 años, en el 95 creo, cuando llegamos aquí, pero nuestro padre siempre está yendo y viniendo para buscar trabajo. Va a pie hasta Londres, el viejo cabrón, y luego vuelve. Es habitual que no lo veamos ni tengamos noticias suyas durante 6 semanas, y que luego aparezca chispao con regalos, detalles y dinero para todos nosotros. No se vive mal aquí. Este barrio se parece un montón a Lambeth, por la gente y eso. A veces ni siquiera me da la sensación de que estemos en otro sitio. Algunos negocios pequeños de la otra acera del Horseshoe Street habían encendido sus luces. Tenues destellos ribeteados de verde se derramaban por los escasos y lúgubres expositores de los escaparates. Tras dejar que sus ojos vagaran entre las chimeneas, la May adulta miró con orgullo a la joven, acurrucada en sus robustos brazos iridáceos. Creo que me quedaré aquí. Eso espero al menos, y espero que la pequeña también. En general la gente del sitio es honrada, y hay personajes que valen mucho la pena. Además es donde conocí a mi hombre, mi Tom, con el que me casé en el consistorio. Todos sus parientes, los Warren, son lugareños, y nosotros también tenemos un montón de Bernal por la zona. Francamente, Northampton es estupenda. Hacen un pastel de carne de cerdo muy bueno, y tiene unos parques espléndidos, el Victoria, el Abington, el Beckett. Precisamente a este, que está ahí abajo junto al río, es al que acabo de llevar. Hemos visto cisnes y hemos visitado la isla, ¿verdad, patito mío? Esto último se lo dijo a la niña, que al fin empezaba a mostrar signos de inquietud. Su madre hizo un puchero con el labio y alzó las cejas en un ademán trágico para imitar la descorazonada expresión de su hija. Creo que tiene hambre. De camino al parque me pasé por la tienda de Gotcher Johnson para comprar un par de onzas de chucherías, pero como yo también he comido unas pocas, hace rato que se nos han acabado. Vivimos en Fort Street, así que lo mejor será que me la lleve a casa para darle a comer. Lo que más me gusta es el puré de carne. En fin. Encantada de haberte conocido, Utsi, y buena suerte con el espectáculo. Llegados a este punto se despidió de las dos May y declaró que también había sido un placer para él. Apretó la manita sudada de la cría y le dijo que esperaba ver su nombre en una gran cartelera algún día. A su madre le dedicó una simple «cuídala». Y cuando la mujer sonrió y le aseguró que eso haría, él se preguntó por qué le habría dicho algo así. Menuda estupidez es eso de sugerir que a lo mejor no iba a cuidar a la niña tanto como a ella. Como una niña no iba a cuidar a una niña como aquella. Hija y madre aguardaron a que no viniera nadie antes de cruzar a pie Gold Street y luego se marcharon cuesta arriba hacia el norte. Él se quedó en la esquina admirando el trasero de la mujer, que iba bamboleándose bajo la ondulante falda a medida que avanzaba,
y que permitía imaginarse sus nalgas como si fueran los rostros de dos personas en pleno baile íntimo. Eso o quizá dos luchadores musculosos practicando una llave, ora ganando el primero unos centímetros a su contrincante, ora perdiéndolos, y todo en un abrazo tan intenso que les hiciera parecer una sola figura. En ese instante se dio cuenta de que la niña lo estaba observando muy seria desde el hombro de la mujer, que ya iba perdiéndose en la distancia. Extrañadamente mortificado por la idea de que la cría lo hubiera pillado mirándole el culo a su madre, desvió enseguida la vista hacia el solar abandonado en mitad de la colina, y cuando apenas un minuto después volvió a otearlas, ya se habían desvanecido. Miró la hora, sacó otro buddy de su menguante paquete y lo encendió. Ahora que lo pensaba, había sido una charla de lo más rara. Hasta aquel instante no había empezado a asimilar el impacto que le había causado. May, una mujer nacida pocas semanas después que él y criada a menos de media docena de calles. Se lo había encontrado 20 años después en una esquina de otra ciudad. ¿Quién lo hubiera pensado? A su juicio era una de esas casualidades que acaecían contra toda probabilidad a veces, pero que siempre se percibían como asombrosas cuando se daban. Las cosas sucedían de tal modo que siempre parecían sugerir la existencia de un patrón susceptible de ser casi entendido. Pero para cuando uno intentaba desentrañar su significado o su naturaleza, todo había acabado, y al final te quedabas igual de confundido que antes. Puede que los hechos no tuvieran más sentido que el que nosotros les otorgáramos, pero saber que esa era la razón más probable no es que fuera francamente de mucha ayuda. No evitaba que siguiéramos buscando esos sentidos, rastreando como hurones por las laberínticas madrigueras de nuestros pensamientos hasta perdernos de tanto en cuando en la oscuridad. Y así no pudo evitar pensar en la mujer que acababa de conocer, en cómo el encuentro había agitado 20 años de sedimentos sepultados y en cómo le había hecho sentir. La clave del asunto, concluyó, radicaba en cómo la similitud de sus orígenes habían resaltado con igual nitidez todas sus diferencias. Para empezar, él estaba a punto de escapar, o eso esperaba, de la furginosa prisión que constituían tanto sus orígenes como los de su esposa, de la pobreza y la oscuridad de calles como esa, sobre la que el cielo estaba ahora siendo tallado en diamantes de un intenso color azul por los férreos jabalcones del gasómetro. Si pudiera, incluso escaparía de Inglaterra. En caso de conflicto inminente con Alemania, Sir Francis Drake esperaba poder estar en una hamaca a miles de kilómetros de allí. En cuanto a la enérgica y joven madre May, ella no tenía esas oportunidades. Sin el talento que él había heredado o aprendido de sus padres, ambos actores, la suya era una vida más limitada, tanto en términos de expectativas como de posibilidades, y sus horizontes, los cuales no tenía ningún interés en sobrepasar, resultaban mucho más estrechos que las fronteras que lo contenían a él. Ella misma había dicho que tenía la intención de quedarse toda la vida en aquel barrio, y que esperaba que su hija pequeña lo hiciera también. No tenía sueños o esperanzas que perseguir, y Otzi sabía muy bien por qué. En vecindarios como aquel, tales asuntos no eran prácticos, solo eran dolorosas y pesadas losas. La vivaracha mujer se había resignado a vivir y morir, al parecer, en la pequeña jaula de sus circunstancias. Ni siquiera parecía identificar la jaula o ver sus sucios barrotes. Dio gracias a su ángel de la guarda, quienquiera que fuese, por haberle dado al menos la remota oportunidad de evitar la cadena perpetua a la que la habían condenado a ella. Cada hombre, mujer y niño que surcaba a su alrededor aquel ocaso cochambroso con olor a tenería era, bajo todo aspecto e intención, un preso que cumplía sentencia en condiciones inhumanas y que todo lo hacía sin ninguna expectativa de reducción o indulto. Todos parecían preferir el refugio de la mortaja. Sin embargo, May no parecía en absoluto resignada, sino feliz. De hecho, parecía más feliz que el propio Otzi. Pensó en ello exhalando un sinuoso helecho humeante de color pizarra y sepia por sus coquetos labios fruncidos. Yo voy a hacer lo mismo. Algunos de los carruajes que atravesaban el cruce habían prendido sus faroles, pues el lapislázuli del cielo iba acentuándose gradualmente. Cual caracoles encandilados, se arrastraban cuesta arriba rutilando en el polvo cegador. Consideró que ser pobre, no tener nada, ni siquiera ambiciones, constituía un arma de doble filo. Era cierto que May y los suyos no tenían su motivación, su talento, sus posibilidades de progresar, pero al mismo tiempo tampoco compartían sus dudas, su miedo al fracaso o su acuciante culpabilidad.
Eran personas que con la cabeza gacha iban pisando aquel ajado pavimento otoñal sin huir de nada, ni siquiera de las calles de las que procedían, y por eso no estaban sintiéndose como desertores todo el rato. Sabían cuál era su sitio, el peor de todos, en más de un sentido. Eran perfectamente conscientes de su posición social, pero también sabían a dónde pertenecían. Conocían el mortero y los ladrillos circundantes de una manera tan íntima que casi bordaba el amor. Muchos de los pobres diablos que pululaban por los desagües de aquel cruce provenían de familias que a buen seguro llevarían viviendo allí generaciones enteras por la única razón de que las distancias que uno podía salvar antes de que hubiera trenes eran mucho más limitadas. Se arrastraban por esas calles sabiendo que sus abuelos y sus bisabuelos habían hecho lo mismo 100 años atrás, que habían ahogado sus pesares en los mismos pubs y que luego habían ido a confesarlos en las mismas iglesias. Por sus venas corrían los detalles más nimios e irrelevantes del vecindario. Esa maraña de calles y tienduchas conformaban el cuerpo despatarrado que los había parido. Conocían al dedillo el moho de cada callejón, las roídas canaletas oxidadas de cada cuneta. Los hedores y las manchas de cada esquina les eran tan familiares como los lunares de una madre, y por más que su rostro estuviera arrugado y sucio, jamás podrían abandonarla y marcharse. Aunque ella perdiera la cabeza, nunca serían. Las lágrimas anegaron sus ojos, las contuvo y dio 3 rápidas caladas al cigarrillo antes de limpiarse la floreciente humedad con las yemas de los dedos, fingiendo que era el humo lo que le había cegado. En todo caso, ninguno de los transeúntes lo estaba mirando. Bruscamente se cabreó consigo mismo por ese meloso sentimentalismo que aún albergaba y por la facilidad con la que había cedido al llanto. Ahora era un hombre, tenía 20 años, pero en ocasiones sentía que tuviera 30, así que ya no debía gimotear como un mocoso, ya no tenía 6 años, ni era 1895 ni estaba en el hospicio de Lambeth, sollozando por sus rizos recién cortados. Aunque aún no lo hubiera asimilado por completo, se hallaba en el siglo XX. Una época que necesitaba personas brillantes, avanzadas y con ideas innovadoras, no gente que se aferrara al pasado en un mar de lágrimas. Si quería hacer algo con su vida, sería mejor que se recompusiera y que afilara su ingenio. Dio una profunda calada al cigarrillo que sostenía. Escudriñó en derredor hacia la paulatina oscuridad del cruce e intentó considerarlo desde un punto de vista moderno y pragmático en lugar de nostálgico y sensiblero. Sí, era capaz de entender que alguien viera una madre en esa destartalada colección de moles erosionadas. Pero como una madre no era algo que fuera a durar eternamente. Los estragos de la edad la habían cambiado y no por asomo habían concluido su acción. Al igual que hacía unos momentos se hallaba reflexionando sobre cómo las generaciones previas se habían visto coartadas por la dificultad de viajar. También entendía que las cosas habrían de ser muy diferentes en esta nueva era de iluminación. La máquina de vapor lo había cambiado todo y por las calles de Londres podían verse ahora unos carruajes de motor que en el futuro se multiplicarían por doquier. Las comunidades como la que lo rodeaba, en pie desde tiempos inmemoriales, puede que no fueran tan cohesivas. Cuando sus reclusos tuvieran a su alcance una fuga sencilla y barata, una oportunidad de buscar trabajo allí donde fuera abundante sin tener que recorrer 100 kilómetros como el padre de la chica. Aun sin una guerra que diezmara su juventud, dudaba que los vehículos que conectaban a las personas a sitio como aquel duraran otros 100 años. Los barrios así se estaban muriendo, y no era tradición alguna querer saltar a tierra firme antes de que se fueran a pique. ¿Por qué desearía alguien que hubiera visto mundo, que hubiera experimentado la libertad de ir y venir a placer, quedar atrapado en un poblacho, o en una ciudad, o incluso un país como aquel? Cualquiera con algo de sensatez y medios saldría disparado como un tiro tan pronto como pudiera. Allí no quedaba nada que los retuviera. Además, a través del crepúsculo recortado sobre la cuesta, un viejo negro en bicicleta con cuerdas enrolladas sobre las llantas a modo de neumáticos y un carro provisto de ese mismo tipo de ruedas apareció traqueteando sobre los adoquines como el esqueleto fantasmagórico de un cuento de terror. Por segunda vez en media hora, Ouchy se preguntó si estaría soñando. Era el mismo hombre montado sobre el mismo alucinante cacharro que había visto 12 años atrás en aquella misma esquina, por la tarde, junto a Boyce y Bristol, dilucidando por qué habrían de vestirse como harapientos si sus personajes eran millonarios. El negro detuvo su extraño artilugio en la cima de Horseshoe Street, justo en la esquina opuesta a la de Ouchy, y esperó a que pasara un omnibus tirado por caballos antes de cruzar.
Por supuesto había envejecido con los años, y su pelo y su barba se habían vuelto completamente blancos, pero era indudable que se trataba del mismo hombre. Esta vez no reparó en Ouchi, sino que aguardaba horcajadas en el sillín a que el vehículo le dejara proseguir pendiente arriba. Sus rasgos robustos y gruesos exhibían una expresión abstraída y algo inquieta, y no parecía gozar del ánimo comunicativo de la última vez, cuando la vieja reina aún vivía y el mundo era muy diferente. A juzgar por su aire reflexivo y distraído, Ouchi dudaba de que el negro lo hubiera percibido, aunque aún fuera aquel niño impresionable y entusiasta de 8 años. Cuando el omnibus superó la intersección y el hombre elevó los pies, Ouchi vio que bajo sus zapatos seguían habiendo bloques de madera. Los situó sobre los pedales, se incorporó, se inclinó hacia adelante y propulsó con vigor la bicicleta hasta alcanzar gradualmente el impulso necesario para que el vehículo y su remolque salvaran el cruce y avanzaran colina arriba en la oscuridad del ocaso, en la que pronto se esfumó. Mientras veía desaparecer al negro en el horizonte, le dio otra chupada al cigarrillo sin darse cuenta de que casi se lo había terminado, y cuando la pava le quemó los dedos lanzó un grito de dolor, dejó caer la cruel colilla y la aplastó con airada venganza. Al maldecir y exponer la mano a la brisa para aliviar el escozor, le asaltó una sensación de asombro ante lo que acababa de ocurrir. Ante la atmósfera de un lugar como aquel en el que parecía que tales casualidades sucedieran a todas horas, pensó que durante los 12 años que habían transcurrido desde la última vez que había estado allí, mientras recorría de Inglaterra de cabo a rabo, vivía sus aventuras parisinas y pasaba cada noche en un pueblo o una ciudad diferente, el negro había seguido ahí todo ese tiempo, yendo arriba y abajo cada día por la misma ruta. No supo decir por qué eso lo maravillaba tanto. ¿Acaso creía que la gente se esfumaba cuando él dejaba de mirarla? No obstante, y de nuevo, que un tipo como aquel que ya había visto esa América por la que Ouchi suspiraba, hubiera decidido, pese a ello, permanecer en la zona. En fin, tal vez no fuera una maravilla, pero sin lugar a duda era un enigma. Enarcando al unísono cejas y hombros en un ademán teatral de asombro sobreactuado que no dirigió a nadie en particular, echó un último vistazo al cruce ahogado ya en índigo y salvó los pocos escalones de la diminuta puerta de entrada del Palacio de Variedades. La empujó hacia el interior donde se estaba un poco más caliente y pasó por la taquilla dedicando un gesto de asentimiento y un gruñido al indiferente tipo gordo que había dentro. Se preguntó si tendrían lleno aquella noche, si la multitud abarrotaría el local, pero eso era algo que nunca se podía adivinar. Más valía rezar a los dioses por depender de su valor, de su favor. El trastero encalado que le servía de camerino se hallaba al final de una corta pero intrincada sucesión de pasillos sin entarimado y de un patio estrecho de aspecto viejo, como un retrete en la esquina y lleno de unos charcos estancados que habían tomado posiciones en las grietas de sus losetas hundidas. Había visitado el vestidor un poco antes para dejar sus bártulos, pero todavía no lo había inspeccionado a fondo. Para su enorme sorpresa, la estancia, aparentemente inhabitable, contaba en mitad de una de sus desconchadas paredes con un manguito incandescente y no tardó en arrimarle una cerilla con el fin de arrojar algo de luz sobre el lugar. Los había visto peores. En un rincón había un fregadero de piedra amarilla con un grifo de latón que, doblado hacia un lado, goteaba sobre el metal un verdín de color espinaca en hilillos que recordaban al queso podrido. Enmarcado en madera encontró un espejo roto de pequeño tamaño que colgaba de un clavo torcido en el panel interior de la puerta y se detuvo frente a él a rebuscarse un trozo de corcho en el bolsillo interior de la chaqueta. Cuando la encontró, encendió otra cerilla y la sostuvo junto al extremo ya ennegrecido por las llamas, para que así estuviera recién chamuscado y fuera bien visible desde las últimas filas. Mientras disipaba el humo y esperaba unos segundos a que su improvisado maquillaje se enfriara, observó el espejo roto. Ignoró la fisura negra que discurría en diagonal por su rostro reflejado y dejó que los rasgos se reflejaran hasta adoptar la flácida expresión de sabueso adormilado del beodo. Su sonrisa soñolienta y caída, esos ojos legañosos que apenas podía mantener abiertos. Primero desmenuzó el oleoso charco carbonizado con las yemas de los dedos y empezó a aplicárselo sobre la línea de la mandíbula, extendiendo el polvo negro alrededor de la boca fruncida y los carrillos, sin llegar a pasar por las mejillas, para así simular la barba propia de aquel que ha estado bebiendo unos cuantos días sin lavarse ni afeitarse. Con la propia punta del corcho enfatizó las arrugas que había bajo su mandíbula contraída con el fin de crear una papada. Trabajó las bolsas de los ojos para conseguir el aspecto demacrado de un borracho y pasó luego a definir las espesas cejas arqueadas.
Se marcó un bigote caído y descuidado sobre el expedito labio superior y dejó que las puntas descendieran despeinadas hacia las comisuras de la boca. Casi satisfecho con el resultado, se limpió el carbón de los dedos pasándoselos por el pelo y enmarañándolo deliberadamente de tal modo que se le pusiera de punta y los rizos se le revolvieran como olas grasientas sobre un mar tempestuoso. Examinó su aspecto en el espejo quebrado y se mantuvo su propia mirada. Ya casi lo tenía. Al rematar los pequeños detalles, acentuando las arrugas de las comisuras de la boca y los ojos, su rostro empezó a adquirir una cierta palidez grisácea a causa de la generosa aplicación del hollín. A veces había algo inquietante en el hecho de estar solo en una habitación vacía, silenciosa y desconocida, mientras te mirabas a los ojos y te convertías en una persona. Te hacía darte cuenta de que la conciencia que uno tiene de sí mismo, de su personalidad, se debe en gran medida al semblante. Observó que la personalidad que tan cuidadosamente se había construido desaparecía ante sus ojos. La mirada penetrante que empleaba para granjearse la simpatía de las mujeres o para transmitir su pasión e inteligencia se esfumó por completo en los vidriosos ojos de un borracho. El consumado arte de expresar con sus facciones la vivaz confianza de un joven moderno en un siglo nuevo quedó emborronada, tiznada por un pulgar ennegrecido en la perezosa lascivia del ámbez victoriano. Todos los logros de su formación, todo el empeño que había puesto en mejorar, en elevarse sobre su cenagal ancestral, se fueron al traste. En el rostro demediado que le devolvía la mirada desde el cristal partido, su encorsetado presente y su gran futuro habían claudicado ante el asfixiante y castrante lodazal que era su pasado. Ante su padre, ante todos los pubs por cuyas puertas asomaba la cabeza cuando lo mandaban a buscarlo de niño, ante los pequeños capilares que se le rompieron en sus mejillas sonrosadas cuando solo tenía una cera helada por almohada, ante la sangre seca enjuagada en los abrevaderos, ante todo aquello, todo lo que le seguía esperando en cuanto torcía esa sonrisa alegre y jovial por un instante, por una sola fracción de milímetro. Un hedor a humedad y abandono impregnaba la habitación, iluminado por aquella luz tenue e irregular. Ya no distinguía el color de su piel bajo la ceniza que había obtenido y aplicado. La negrura de su pelo y sus ojos destacaba contra la plateada tez grisácea. Contenida por los confines del marco, contemplaba la fotografía evanescente de alguien atrapado para siempre en un cierto tiempo, en un cierto lugar, en una identidad de la que no podía escapar. El retrato de un pariente o de un ídolo del teatro, procedente de esa época perdida en la que tus padres habían sido jóvenes, una imagen congelada eternamente entre pálidas emulsiones. Se puso la chaqueta grande y arrugada que vestía para el papel del beodo y llenó en el grifo su botella verde de bodegas de San Diego. En algún lugar no muy lejano esperaba que hubiera un público aguardándolo. El manguito siseó un augurio sombrío.